Si pensabas que la lucha contra el calentamiento global es un invento de los hippies para lograr que dejemos de ir de compras al centro comercial los domingos y llevarnos bolsas petadas del Primark o comprar en Shein a las puertas, para que nos congelemos de frío por no poner la calefacción al máximo durante todo el día, para que dejemos de hacer vuelos baratos de fin de cada vez que podamos en Ryanair o quien pueda en jet privado para evitar atascos y evitar pues viajar con gente y eso, básicamente para que volvamos a vivir como la edad de piedra. No desesperes. Podemos convertir todo este asuntillo aburrido de la reducción de las emisiones de combustibles fósiles, de consumo y desecho de productos, de comer menos carne, en un negocio. Sí, humanitos y humanitas, si conseguimos plantar un montón de árboles en los países en vías de desarrollo o comprarles el crédito que les sobra para emitir gases de efecto invernadero o incluso no dejarles que exploten sus recursos energéticos porque son contaminantes y pues ya lo harán empresas de países súper desarrollados porque para eso tienen los recursos y la tecnología, ¿no? Pues si conseguimos todo eso, podremos seguir quemando rueda como hasta ahora, de manera totalmente legal y, lo más importante, nos sentiremos bien con nosotros mismos. Estaremos ayudando a los países pobres, pobrecitos ellos. Y los consumidores de nuestros países desarrollados seguirán consumiendo sin temer hacerle daño al planeta y en el futuro achicharrarse en pleno febrero y no tener agua para beber. Se llama colonialismo verde y como hemos puesto la palabra verde en el nombre, es ecologista y es bueno. Pero espera, que no te he saludado. Hola, soy Paula Martín, periodista especializada en radio y podcasting con formación en antropología sociocultural, y lo que más me interesa es la época que vivimos, el antropoceno, en la que nuestra especie es la primera fuerza de la naturaleza, ojo, capaz de cambiar el planeta Tierra prácticamente a su antojo. Esto es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El podcast en el que descubriremos cómo en los países más desarrollados hemos transformado el colonialismo que practicaron las grandes potencias europeas con sus imperios y que se desintegró casi totalmente durante el siglo XX en un colonialismo 2.0 en el que seguimos explotando a los países en vías de desarrollo, pero esta vez por un buen motivo, ya sabes, salvar el planeta y a nuestras empresas más contaminantes, claro que sí, que no se nos olviden. Bueno, entonces, ¿de qué estábamos hablando? Ah, sí, te estaba explicando. ¿Qué es el colonialismo verde? Sí, lo sé. Los imperios colonialistas se desintegraron hace tiempo y todas las colonias se independizaron y a día de hoy son países independientes, bueno, con algunas excepciones y relaciones híbridas con algunas antiguas metrópolis. Pero las relaciones entonces asimétricas de violencia explícita y sometimiento estructural se reproducen en la actualidad. Ahora son más sutiles desde el derecho internacional, desde el libre comercio, pero buscan de nuevo la repetición de patrones extractivistas de combustibles fósiles, de minerales, de tierras y la imposición de soluciones a problemas que esos mismos países no solo no han creado, sino que serán los primeros en sufrir. Y con problema me refiero al calentamiento global. ¿Y cómo se enfrenta el calentamiento global en el norte rico? Actualmente, mediante la acumulación de materias primas, recursos, reservas energéticas, tierras, reservas de agua, en una clara acaparación de recursos para blindar a sus países, a nuestros países, contra los peores efectos de la emergencia climática, a costa, nuevamente, de los países pobres del sur global. Sobre todo lo vemos aplicado a las políticas energéticas. Mientras los países europeos extraen y explotan sus propios recursos fósiles o los de otros países, apoyan que países en vías de desarrollo no puedan hacer lo mismo con sus propios recursos, argumentando que debemos todos reducir al mínimo la emisión de gases contaminantes y, en su lugar, pues que apuesten por las energías renovables como los huertos solares, los parques eólicos o incluso proyectos relacionados con el hidrógeno verde, que es la tecnología más avanzada y complicada de utilizar. Además, todo esto no tiene sentido, ya que se necesitan centrales eléctricas para garantizar el funcionamiento de estas otras energías renovables cuando no haya viento o sol. Y las eléctricas, a su vez, pues funcionan con combustibles fósiles. La energía sucia que ha impulsado las economías del primer mundo la podemos usar nosotros, no ellos. De hecho, se quiere impedir que países en vías de desarrollo exploten sus propios yacimientos de gas natural o petróleo, pero las empresas europeas o americanas que tienen esos yacimientos bien cartografiados se ofrecen a hacerlo porque tienen los recursos económicos y tecnológicos necesarios. Y luego, pues ya si eso, le pagarán unas regalías al país de origen de la energía y chimpún, pues como han venido haciendo hasta ahora. Esas mismas regalías, que son peanuts
comparado con los beneficios que se producen, normalmente acaban en los bolsillos de las élites militares, políticas y económicas del país en cuestión. Es decir, nosotros seguiremos buscando gas y petróleo, quemándolo a todo meter para garantizar nuestro estilo de vida y siendo rico. Vosotros seguiréis siendo pobres. Nuestras empresas seguirán explotando vuestros recursos. Limpiaremos nuestra conciencia y sobre todo nuestra imagen enviando unos pocos dólares y construyendo megaproyectos de energías renovables que desplacen a la población con nuestras propias empresas. Y de esta manera seguimos perpetuando el colonialismo como siempre se ha venido haciendo durante toda la triste historia del imperialismo. Y todo de manera absolutamente perversa, en nombre de la justicia climática. Sí, los países pobres del mundo serán los que más sufrirán las consecuencias catastróficas de la emergencia climática, pero esto se debe precisamente a que son pobres y sus infraestructuras no están preparadas para imprevistos y fenómenos climáticos graves, no porque hayan contribuido en gran medida a la emisión de gases de efecto invernadero, ya que precisamente los países del África subsahariana son responsables de menos de un 1% de las emisiones de carbono acumuladas a lo largo de la historia. Ni triplicando sus emisiones podrían ponerse al nivel de despilfarro de energía que se da en los países ricos. Es que solo aumentaría un 1%. Además, existe la tendencia a desviar la atención de la medida más inmediata y que es la realmente responsable del calentamiento global, que es reducir al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero por medio de las soluciones basadas en la naturaleza, como mecanismos de compensación de carbono o mecanismos de desarrollo limpio, entre otros incentivos de mercado. Ahora hablaremos de ellas. En resumen, el norte rico global ha provocado el cambio climático, eso lo sabemos todos, y cuando empujado por sus propias sociedades de consumidores que han tomado conciencia del peligro que se cierne sobre sus generaciones futuras y empiezan a sufrir cuantiosos gastos y pérdidas por el impacto del calentamiento global, entonces despierta y decide que la lucha contra esa emergencia climática se va a jugar pero lejos de casa, en el sur pobre global, y que los países occidentales seguirán como hasta ahora, pero limpiarán su imagen de nuevo sometiendo a sus soluciones interesadas a la población, recursos y tierras de las naciones pobres que aún hoy tratan de salir de la alargada sombra de la colonización. Soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué son? El sistema de normas, sanciones y umbrales propuestos por los movimientos ecologistas de los 70 fue sustituido desde el Protocolo de Kioto en 1997 por un sistema de mecanismos de mercado que los actores adoptarían voluntariamente, pues simplemente porque eran rentables. Claro está. La expresión soluciones basadas en la naturaleza apareció por primera vez en 2009 en una ponencia elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de cara a las negociaciones internacionales sobre el clima. Sabemos que la única manera de frenar el avance del calentamiento global es reducir lo más posible las emisiones de CO2, gas metano y otros gases de efecto invernadero o GEIS, en su mayoría provocados por la quema de combustibles fósiles. Pero lo que apoyan las petrolíferas, grandes industrias y otras empresas cuyo negocio depende de utilizar estos combustibles es darle la vuelta a la tortilla. Como hay muchos gases de efecto invernadero y sabemos, por ejemplo, que los bosques son excelentes a la hora de capturar el CO2 y transformarlo en oxígeno, lo que se llama sumideros de CO2, pues nada, lo que tenemos que hacer es plantar muchos árboles, creando áreas protegidas o restaurando la naturaleza para que podamos seguir emitiendo CO2 a expuertas y ya serán los bosques de un lado del mundo los que absorberán los gases del otro lado del planeta, porque hay un efecto de que los llama, ¿sabes? Que los llama pues a decenas de miles de kilómetros. Se hacen especulaciones sobre cuántos gases absorberá ese bosque, quién lo habría talado y cuántas emisiones se habrían dejado de capturar, y todo tipo de cálculos artificiales que sirven a la creatividad contable de estas empresas, en definitiva. Lo que no dicen es cuántos de estos árboles llegarán a la edad adulta y sobre todo a la edad en la que son capaces de absorber ese CO2, pues que a veces son décadas. Sin embargo, estas soluciones no permiten reducir la emisión total de CO2. Las emisiones de los combustibles fósiles siguen aumentando y el carbono almacenado en los árboles y otros ecosistemas naturales se libera muy fácilmente con los incendios y otras perturbaciones. También puede dar pie, además, a vastos monocultivos de árboles de crecimiento rápido. ¿Te suena el eucalipto? Se ha vendido la idea de que esta es una manera realista y efectiva de hacer frente a la crisis climática, pero en la práctica se ha convertido en una manera de evitar afrontarla, pues resulta que ofrece una solución fácil
que no implica reducir la quema de combustibles fósiles, que es la única respuesta real. Por ello, las empresas pueden seguir como si nada, emitiendo cada vez mayor cantidad de gases de efecto invernadero siempre que planten algunos árboles o pongan en marcha algunas acciones de responsabilidad social corporativa, que en la práctica muchas veces es puro greenwashing. Además, se ha creado todo un mercado perverso en torno a estos créditos, ya que se pone precio a la naturaleza y se les compran a los países en vías de desarrollo sus créditos sobrantes, que son muchísimos porque no tienen la capacidad industrial de emitir tanto como en los otros países mega industrializados. ¿Cómo funcionan las soluciones basadas en la naturaleza? Se trata de cálculos en torno a las emisiones de carbono que se revisten de medidas buenistas, como plantar árboles, crear reservas de vida silvestre sin los humanos, claro, hay que expulsarlos porque la vida silvestre, o sea, los animales siempre han existido al margen de las personas, claro que sí, están por un lado los humanos y por otro lado la naturaleza, no formamos parte de ella, claro, esa es la vida silvestre. Y bueno, y hay otras medidas que lo que sirven al final es para ocultar que lo que se quiere es que todo siga como hasta ahora y que las empresas no tengan que implementar reducciones drásticas de las emisiones. En cada nueva cumbre del clima fallida, que son todas, que nuevamente es acaparada por las grandes multinacionales, petrolíferas, petroestados y los mismos poderosos agentes que buscan que nada cambie en realidad, seguimos dándole una patada a la pelota o la patata caliente, como lo quieras interpretar, del calentamiento global, y procrastinando el verdadero problema y la toma de soluciones reales. Cada país tiene una cantidad de créditos para poder emitir una cantidad determinada de gases de efecto invernadero. Y claro, si en el Chad no emiten suficientes toneladas de CO2, metano y otros gases pesados causantes del cambio climático, esos créditos pueden ser subastados y comprados, pues, por ejemplo, por Canadá, que podrá de esta manera emitir la cantidad de haze que tenía ya calculada y un poquito más. ¿Cómo se ven afectados los ecosistemas y los pueblos originarios? La Ley de Materias Primas Críticas fue aprobada el pasado 12 de diciembre por el Parlamento Europeo 2023 y, según denuncia un informe publicado esta semana por el Transnational Institute, sigue la misma lógica de comercio e inversión de siempre, al tiempo que es incompatible con la reducción de emisiones. ¿Qué ha hecho Noruega acto seguido? Pues anunciar que seguirá intensificando la búsqueda de materiales preciosos en las aguas profundas, lo cual podría tener consecuencias desastrosas para el ecosistema marino. Pero como se trata de asegurar una transición ecológica a un futuro verde, pues vale la pena y anticipa un acuerdo futuro de minería, a pesar de que medidas de este calado puedan suponer la explotación de ecosistemas y la violación de derechos humanos, especialmente en comunidades indígenas. De hecho, proyectos como el megaparque eólico que se quiere construir precisamente en Noruega, en tierras de migración de renos, que son la base de la subsistencia del pueblo Sami, del que ya te hablé en la recomendación de una película en mi Instagram, amenazan el estilo de vida y los territorios de pueblos originarios, que han llamado la atención sobre lo que denominan la paradoja del colonialismo verde. En 2018, la presidenta del Parlamento Sami de Noruega, a ver si lo digo bien, Aili Keskitalo, más o menos, dijo: el colonialismo se ha vestido de bonitas galas verdes y nos dice que tenemos que renunciar a nuestros territorios y nuestros medios de vida para salvar al mundo debido al cambio climático. Y se refiere a proyectos como las granjas de turbinas eólicas, añadiendo: como pueblo indígena no solo soportamos la carga del cambio climático, sino también con la carga de la mitigación o la reacción del mundo al cambio climático. Bueno, lo voy a dejar aquí porque el tema es extenso, súper espinoso, y en las notas verás la bibliografía con gente listísima que ha investigado y se ha partido el lomo para explicar este tema en profundidad, que es muy muy interesante y hay muchísimas más aristas que ver, así que te lo recomiendo. Espero haber podido dar una introducción y explicación para hacerlo sencillo y que te haya resultado interesante y que lo haya explicado correctamente. La semana que viene estrenamos temporada. Estoy muy emocionada y espero que te encante el tema porque es un temazo. Y la entrevistada, una tía súper maja que ha escrito sobre el tema, y vamos a abrir unos cuantos melones juntas. Un abrazo fuerte y nos escuchamos muy pronto.
Sígueme en redes sociales para no perderte nada. En Instagram me encontrarás como wanderlust.paula, en YouTube como wanderlustpaula y en Twitter como Paula Paulosca. Escríbeme lo que quieras a paula.wanderlust@gmail.com. Encuentra la transcripción de este episodio y las preguntas que se quedaron en el tintero en mi web wanderlustpaula.com. Suscríbete a mi newsletter si quieres recomendaciones de podcast, libros, documentales, artículos y otro contenido relacionado con cada episodio. Idea original de cómo hemos llegado hasta aquí, guión, producción, edición y redes sociales, yo misma, Paula Martín Camargo. Arte, José Manuel Moreno. Animación, Stefano Zambi. Gracias a todos los que han hecho posible este podcast y este episodio.